posibilidad realmente inusual de conversar ahora con alguien que sabe lo que es estar en el campo de batalla, alguien que sabe lo que es enfrentarse al terrorismo en Israel con organizaciones como son Hamas. José Leve es argentino, pero vivió mucho tiempo en Israel. Fue miembro, es ex miembro ya de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí y está hoy en Argentina y en comunicación con nosotros. José, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Saludos Darío, ¿qué tal? José, lo primero es, bueno, repasamos recién el testimonio de Amit, la primera que sale a hablar de esta manera tan clara y ante un medio de la importancia del New York Times acerca del horror que sufrió. ¿Qué le pasa, qué le viene pasando en estos meses cuando escucha, cuando ve estos testimonios? Bueno, Darío, primero que nada, o sea, tú comentaste algo el 9 de octubre que a mí me llamó muchísimo la atención y es algo que lo predijiste y que evidentemente pasó a posteriori, es el hecho de que eh, el 9 de octubre este es un video en el que dijo que habría una guerra masiva como nunca antes había pasado. La guerra actual no es el primer conflicto que ha habido en Gaza, primero que nada. Ha habido otros 4 eventos en los que hemos estado en Gaza, en los que hemos combatido contra Hamas, pero hay que entender una cosa sobre todo esto. Lo que le pasó a mí no solamente fue con gente de Hamas, o sea, fue con gente también de la Yihad Islámica, de Al-Qaeda, de ISIS, que también opera en Gaza. Porque Gaza está dividido en 4 tribus principales, ¿vale? Cada una está afiliada a un grupo terrorista. La gente piensa que solo es Hamas. No, no, no. Hay muchísimos otros grupos que operan allí y que evidentemente tienen un propósito, que es atacar a Israel, matar civiles y lograr la shahada. La shahada es básicamente convertirse en un mártir. Ese es el principal elemento que hay que entender del pensamiento de estas personas. Ahora, aquí la gente se ha olvidado en Occidente que esta guerra comenzó el 7 de octubre porque Hamas la inició, pero también tuvo el aval de las 2.500 personas que vinieron detrás de Hamas, ¿vale? Y que se llevaron los cuerpos de israelíes muertos a Gaza. Porque esto no solamente son gente que en su ideal o en su concepto de ver la vida anhelan un Estado palestino. No, no, no. Buscan la destrucción de Israel. Y eso es una cosa que es muy importante entender, porque por eso han caído 25.000 misiles desde el 2007 en territorio israelí. Por eso se han gastado más de 1.3 billones de dólares en construir en construir túneles dentro de Gaza, ¿vale? Y por eso tienen un subterráneo, ¿vale? Un subterráneo, un subway más grande que el de Londres. O sea, tienen 500 kilómetros construidos de túneles debajo de Gaza. Entonces, claro, cuando en Occidente se intenta entender el concepto del mundo como lo queremos ver, acá pues no tiene sentido. O sea, matar a 1.400 civiles y secuestrar a 400 más solamente en 15 horas. ¿Eso tiene sentido? O sea, ¿por qué tiene ahora, dentro de todo este contexto en el que escuchamos la historia de Amit y entendemos lo que realmente se vive allí, por qué ahora queremos ver que hay también otro lado? No, no, siempre ha habido otro lado. Y nosotros no comenzamos la guerra. Y como alguien que estaba en el campo, que he visto en primera persona lo que se ha vivido allí, eh, pues me hace sentido el comprender que sí que hay gente que sufre, sí que hay civiles que sufren, pero ¿cómo es posible que jamás, que solamente controla el 12% de la franja de Gaza, haya logrado vender en Occidente la idea de que se han matado a 30.000 personas, cuando Israel en efecto tiene 14.000 cuerpos de terroristas que han sido eliminados? O sea, sentido eso? ¿Cómo es posible que en Occidente se quiera vender o se quiera conceptualizar el que nosotros bombardeamos simplemente a personas por bombardear? No, Israel es el único ejército del mundo que antes de bombardear un lugar intercepta llamadas y lanza cartas desde el aire anunciando a los civiles que vamos a bombardear una hora antes. ¿Por qué? Porque sacar un equipo militar, como por ejemplo puede ser un lanzador de cohetes, más de una hora, sacarlo dentro de un piso, de una casa, lo que sea. Así que le damos tiempo a los civiles para que salgan de ahí. Ahora, dentro de ese contexto, ¿tiene sentido? Bueno, en una guerra donde se utilizan a civiles, donde se utilizan a escuelas, porque yo lo he visto en primera persona, escuelas con niños, a donde nos han enviado incluso a tener que entrar a esos lugares para evitar bombardear una escuela por bombardearle y que nos acusan básicamente de criminales de guerra, nos han enviado a los soldados a sacar civiles para combatir, o sea, para sacar a los civiles y luego eliminar a los terroristas. O sea, ese tipo de escenarios que evidentemente en Occidente actualmente me preocupa porque la generación actual es una generación que es muy emocional y no entienden el Medio Oriente y el lenguaje del Medio Oriente no es el lenguaje que tenemos en Occidente. Por eso aquí no se entiende
el que por cada bombardeo israelí solo han muerto 0,8 civiles, cuando Estados Unidos por cada bombardeo en Irak mataba a 18 civiles. O sea, no se trata de quién ha hecho cosas mejores o peores, pero se trata de entender la lógica y la verdad. Y cuando se obvia ese contexto y no se entiende la mentalidad palestina de que quiero reproducirme, de que quiero tener hijos para que maten a un judío, o de que el gobierno palestino, la autoridad palestina y también ahora el gobierno del Líbano le pagan una pensión a un ciudadano que logra apuñalar o asesinar a un, pues si no entendemos esa mentalidad no vamos a entender nunca el conflicto, Darío. Así que yo creo que esa situación es impermeable entenderla para poder conceptualizar el punto final que yo creo que es esencial entender. Aquí no va a haber, y yo creo que la historia de Amit nos lo confirma, yo soy un poco pesimista, no creo que haya un final feliz. Yo creo que Israel no tiene más ninguna otra opción que simplemente entrar a Gaza, acabar con Hamas en Khan Yunis, y van a ser muy pocos los rehenes que probablemente van a sobrevivir. Actualmente no sabemos dónde están los rehenes. O sea, los han dispersado todos entre la población civil. Los propios civiles son los que tienen a los rehenes. Entonces, ¿cómo Israel va a poder eventualmente identificar dónde están? Va a ser muy complicado. Jamás ha cambiado su postura, Darío. No simplemente quieren un acuerdo con los rehenes. Previamente era todo se basaba en un marco común muy sencillo. Nos devolvían los rehenes y les daban los prisioneros. Por cada rehén eran 1.000 prisioneros de Hamas liberados. Ahora lo que piden es que salgamos de Gaza, que reconstruyamos Gaza y peor aún, que vayamos a la comunidad internacional y reconozcamos que hemos cometido genocidio. Entonces, eso no es una manera de negociar y todos sabemos que evidentemente no va a haber un acuerdo y vamos a tener que entrar en Gaza y intentar recuperar a los rehenes, como fue en el caso de los dos argentinos que fueron recuperados, y a partir de ahí, pues, identificar básicamente qué va a pasar. Ahora, lo que yo sí puedo, lo que yo sí entiendo en lo más profundo de mi corazón es que hasta que el de UNRWA, que todos pertenecen o a Hamas o a la yihad islámica, no dejen de colaborar con Hamas y con los demás grupos terroristas que están ahí, la comunidad internacional seguirá siendo cómplice y seguirá siendo cómplice porque evidentemente estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, que no es casualidad porque el líder de Hamas que vive en Doha tenga una fortuna de $2 billones, la cual se ha logrado, ¿verdad?, crear en base al desvío de dinero de donaciones internacionales para su propio beneficio. Así que hasta que no se logre entender que hay un problema de funcionalidad en Gaza, de que no hay raciocinio en la realidad de lo que se vive en el terreno, en Occidente, y de que se entienda de que esta gente, cuando se acabe este conflicto, porque pasará, cuando esta gente vaya a Europa y Estados Unidos y ponga una bomba en una zona civil, ahí van a recordar de que no somos tan malos. ¿Sí? Y evidentemente a nosotros lo único que nos preocupa son los rehenes, aspiramos a poder recuperarlos, los cuerpos también, incluso la cabeza de ese soldado que querían vender en el mercado negro por $10.000 jamás, y poder lograr estabilizar Gaza, porque evidentemente el concepto de los dos estados ha muerto, tanto de un lado como del otro, y a partir de aquí habrá que identificar y reconocer de que en Gaza probablemente no volverá a ser lo mismo y que un futuro Estado palestino probablemente se limitará a Judea y Samaria, porque al final del día no se puede convivir con múltiples frentes de combate, no se puede combatir a Al-Qaeda en la península del Sinaí, no se puede combatir a Hamas en Gaza, no se puede combatir a Hezbollah en el Líbano, no se puede combatir a los grupos insurgentes afiliados a Hezbollah y a Irán que operan cercano a la frontera de los Altos del Golán. Estamos en una posición complicada, pero hasta el final, José, hasta que logremos tener a los rehenes. ha abierto obviamente muchos puntos muy interesantes para profundizar. Me quiero centrar en el que creo yo que es el que usted marcaba, el más importante, los rehenes. Usted decía que es pesimista y planteaba esto, ¿no?, que las demandas que está planteando hoy Hamas en esta negociación son de cumplimiento imposible. ¿Cuál es entonces, digo, hay alguna vía por la cual esta negociación puede terminar avanzando? Porque también es cierto que está el antecedente de noviembre, donde una negociación permitió la liberación de más de 100 rehenes. Digo, ¿no ve una vía posible para que haya una negociación que permita la liberación de parte, al menos, de los 134 rehenes que conservan allí? Darío, hay una cosa muy, muy clave en todo este contexto de la negociación actual.
Jamás ya no pide los prisioneros. Jamás lo que pide es que Israel salga de Gaza. Israel no puede salir de Gaza. Israel, la cantidad de equipo militar que, por ejemplo, se ha identificado en el hospital Al-Shifa, demuestra de que no solamente están escondidos los túneles, porque una cosa es que jamás está escondido en los túneles con sus aliados, ¿verdad? Pero Israel no se puede retirar de Gaza porque si no, en cuestión de tiempo, esta gente tiene equipo militar que puede seguir utilizando para seguir lanzando misiles en contra de Israel e incluso repetir lo que pasó el 7 de octubre. Así que el tema de que Israel no puede retirarse de Gaza, número uno. Y número dos, el tema de que jamás ha cambiado su marco de negociación totalmente, complica el escenario al punto de que evidentemente no va a haber un acuerdo de fuego, perdón, un acuerdo de ceasefire. El problema que yo también identifico en todo este contexto, Darío, y que si le soy muy franco por lo que he vivido, por lo que he visto, que jamás no puede volver a controlar Gaza. O sea, jamás no puede. La autoridad palestina es una entidad que está totalmente corrompida. Es una entidad que evidentemente ahora pide crear un gobierno de unidad nacional con Hamas, porque sabe que Hamas perdió Gaza. Entonces, claro, se crea un contexto de incertidumbre, se crea un contexto de negatividad total y al punto de que es un contexto muy complicado y triste, pero la realidad es que yo no creo que va a haber un acuerdo de reducción del fuego, número uno. Y número dos, también creo que por lo que yo he visto en primera persona y por la realidad de lo que se vive en el campo, eh, no, no lo habrá y la operación que habrá en Gaza será una operación de meses, diría 3 o 4 meses. Luego de que se acabe esa operación, yo estoy seguro que se van a identificar los cuerpos de muchas personas, de muchos israelíes que han muerto en Gaza, pero también se lograrán recuperar a varios rehenes y a partir de ahí se tendrá que tomar una serie de acciones como limitar la cantidad, o sea, la expansión, por decirlo de alguna manera, del territorio israelí hacia 2 o 3 kilómetros dentro del territorio de Gazatí para crear un dead zone y poder prevenir que se vuelva, o sea, que vuelva a pasar lo que pasó el 7 de octubre. Se creará una cantidad de, o sea, se tendrá que llevar a cabo una cantidad de medidas que serán súper complicadas, que nos aislarán, porque yo estoy seguro que lo que pasó lo que pasó en el 73 durante el equipo se repetirá y bueno, a partir de ahí tendremos que sobrevivir y tendremos un mundo en contra, pero yo sé que el tiempo nos va a dar la razón y yo espero que se pueda, ¿verdad? Que se pueda dar. Si ocurriera un acuerdo sería fantástico, pero espero que se pueda recuperar la gran mayoría de los rehenes que quedan actualmente. Usted mencionó ahorita que quedan 134. Según incluso la prensa árabe que la estaba escuchando esta mañana, la cantidad pudiera ser inferior. La cantidad pudiera ser inferior y eso es una cosa que yo creo que tenemos que ser muy sensatos, realistas y reconocer que estamos en una posición súper complicada. Porque, insisto, Darío, y perdón si he hablado de muchos temas diferentes, pero es que hay que intentar entender el contexto de Gaza. Gaza es un lugar donde conviven 1.5 millones de personas, las cuales pertenecen a tribus diferentes, las cuales pertenecen a un grupo terrorista diferente, e identificar qué grupo terrorista tiene a cuál rehén, aún no lo sabemos. No lo sabemos. Y la prensa israelí lo decía el otro día. O sea, mentir y argumentar eso a la gente de a pie, de que sabemos, es mentira, no sabemos. Y al no saber dónde están los rehenes, se crea una incertidumbre y una confusión que en el terreno nos ha llevado simplemente, sí, a tener éxito militar, pero no a identificar exactamente dónde están los rehenes. Claro. Y eso es preocupante. José Lev, la verdad, muy, muy interesante. Le agradecemos mucho por este tiempo y sobre todo por ayudarnos a entender algo que usted me parece que da en un punto. En Occidente realmente no se comprende cómo es la realidad en Israel, cómo es la realidad en Gaza, mucho menos después del 7 de octubre. Gracias, José. Gracias, Darío. Buen día.